iglesia hacia las ovejas. La semana pasada vimos las responsabilidades, hace 2 semanas de los líderes hacia las ovejas y de las ovejas hacia los líderes. La semana pasada entre ovejas, las responsabilidades que tenemos unos para con otros. Y esta semana vamos a comenzar una nueva sección. Si los que están atrás se pueden hacer al frente, hay bastante espacio aquí enfrente, no tengan ningún temor, ¿verdad? Y esta semana vamos a comenzar una nueva sección, les decía, acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros las ovejas hacia Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, nada más vamos a cubrir este versículo en esta mañana. Estén siempre gozosos, siempre gozosos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender este solo versículo, pero que tiene muchas implicaciones. Padre, gracias por tu palabra, porque ella tiene el poder de transformar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú seas con cada uno de nosotros, que mientras estudiamos lo que tú dices, podamos reflexionar acerca de si realmente estamos experimentando del gozo que está disponible para cada uno de tus hijos, y de no ser así, Señor, hacer los cambios y los ajustes necesarios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entender el gozo cristiano es algo muy importante. Pablo le dice a los tesalonicenses que deben de estar en todo momento con ese gozo, sin importar las circunstancias. Y para nosotros el día de hoy esto puede implicar desafíos, porque a veces enfrentamos problemas, pérdidas, momentos difíciles, enfrentamos una prueba y el que la palabra nos diga que mantengamos el gozo puede a veces sonar un tanto absurdo, contradictorio. Esta palabra, esta frase es: alégrense en todo momento. Pero ¿cómo podemos tener el gozo en todo momento? Es decir, ¿cómo podemos mantener esa alegría aún en momentos difíciles? Bueno, el gozo cristiano es una plena confianza que está arraigada en el amor, en el poder y en la providencia de Dios. Es decir, que aun cuando enfrentamos pruebas, dificultades, seguimos creyendo en lo profundo de nuestro corazón que Dios sigue siendo poderoso. Hay veces que pensamos, ¿verdad?, que el mal avanza como si Dios no se diera cuenta, ¿no? Últimamente que vemos eventos que muestran la venida del Señor Jesús, luego salen algunas personas a decir que ya es el fin y a veces causan alarma en el cuerpo cristiano, y nosotros debemos de estar confiados de que Dios sigue estando en su trono de gracia. O sea, Él sigue gobernando, y si permite que ciertas circunstancias sucedan o vengan a nuestras vidas, debemos de seguir creyendo que Él es amor, ¿verdad? Hay veces que perdemos eso de vista cuando estamos enfrentando un dolor y pareciera que estamos solos, o pareciera que Dios no nos escucha. Pero lo importante del gozo es que es una convicción que está arraigada, y aún en la pérdida más dolorosa, seguimos creyendo que Dios es amor, que Dios está con nosotros y que sus promesas están ahí, que su providencia sigue estando disponible. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es la felicidad basada en las promesas divinas que no cambian y realidades espirituales eternas. Esto es muy importante porque hay personas, aún hay cristianos, que tienen una idea errónea en cuanto a lo que es el gozo, quizá no en la teoría, pero sí en la vida práctica. Entonces, basamos nuestro gozo, nuestra alegría en el trabajo, en la economía, en una persona, en una relación, y se va eso, es decir, nos falla la economía, nos falla el trabajo, o nos falla esa persona, y el gozo se va junto con esa pérdida. Entonces es la felicidad basada en las promesas divinas, es decir, las promesas de Dios que no cambian, y realidades espirituales eternas. Es decir, Dios gobierna el mundo, Dios envió a su Hijo Jesús,
Dios envió a su Espíritu Santo a habitar a nuestros corazones. Esas son realidades eternas que no cambian conforme enfrentamos diversas situaciones en nuestro diario vivir. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. El gozo no es producto de circunstancias favorables, lo que les decía ahorita, ¿verdad? Es común decir, siento el gozo del Señor porque todo está bien en mi vida. No, eso aún los incrédulos lo pueden experimentar. O sea, la gente que no conoce a Dios puede experimentar de esa alegría cuando todo está bien, cuando reciben un ascenso en el trabajo, cuando se compran un carro, a lo mejor un celular. Bueno, eso lo experimentan todos. Dice, el gozo no es un producto de circunstancias favorables y ocurre en las circunstancias más dolorosas y severas. Es decir, el cristiano puede experimentar del gozo aún en las circunstancias más dolorosas y severas. ¿Por qué? Bueno, porque el gozo no es algo que nosotros podemos producir. El gozo es algo que solamente Dios produce en el corazón del cristiano. Es un fruto del Espíritu Santo en el corazón de un cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nosotros vemos el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos el gozo ahí. Entonces, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, no depende de nuestras circunstancias, no depende de una persona, no depende de la economía, no depende de que no pierda a un ser querido, sino que aún en medio de las dificultades y de las pruebas y de los momentos difíciles y complicados, nosotros como cristianos aún podemos seguir experimentando del gozo. Ahora, eso no implica necesariamente que no, o sea, no todo el tiempo, o sea, no 24 horas, 365 días del año, vamos a sentir el gozo ahí. Porque la clave para el gozo cristiano está en su fuente, la cual es el Señor. ¿Ok? Hasta ahí vamos muy claros. Pero vemos salmos en los cuales descubrimos con claridad que hay momentos que son difíciles. Vamos a ver Salmos 13, por ejemplo. Solamente para darles una ilustración. Dice, oh Señor, dice, en versículo 1, Salmos, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? El salmista está expresando lo que hay en su corazón. Y en su corazón él se pregunta cuánto tiempo más va a tardar el Señor en contestar su oración. Nosotros podemos también sentir eso. Podemos por momentos sentir que el Señor no está contestando nuestras oraciones. Pensar que no nos escucha o que no está interesado en lo que estamos viviendo. Dice, ¿hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? ¿Verdad? El salmista está diciendo, parece que no me ves, parece que te volteas y miras a todos menos a mí. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas, dice, que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Es decir, no permitas que se burlen de mí. Pero en el versículo 5, el salmista vuelve a la fuente del gozo. Dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré, no porque las circunstancias han cambiado. Fíjate cómo dice, me alegraré porque tú eres mi salvación. Cantaré al Señor, no porque las circunstancias han cambiado, sino porque Él es bueno conmigo. Entonces, independientemente de las circunstancias, nosotros podemos sentirnos por momentos de así, ¿verdad?
momentos complicados, momentos difíciles y podemos ir y derramar nuestro corazón delante de Dios. Eso es normal, eso es entendible. Pero Pablo está diciendo, en todo momento tú tienes que volver a la fuente del gozo. El problema es que muchas veces nos quedamos en esa desesperanza o nos quedamos esperando que nuestras circunstancias cambien para que entonces nos volvamos a sentir bien con el Señor. Y por eso es que hay muchos cristianos que son inconstantes en todo lo que hacen, porque a veces sienten quererlo hacer, hay veces que no sienten quererlo hacer. A veces quieren buscar a Dios, pero se queda en emociones, en un deseo que no va acompañado de acciones que afirmen ese compromiso. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque la fuente del gozo, dijimos que es Dios, es a través del Espíritu Santo, pero tú y yo necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Fíjate cómo lo dice en Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, dice, desbordarán de gozo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos llenamos del gozo que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque podemos recordar el carácter del Señor. Podemos recordar las obras de Dios, las promesas de Dios, cómo Dios ha usado a personas imperfectas, débiles como nosotros lo somos. Y entonces nuestro gozo comienza a avivarse en nuestro corazón. La razón por la cual muchas personas no experimentan del gozo cristiano es porque olvidan que tenemos un enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 dice, ¿verdad?, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y lo que él va a buscar devorar es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro brillo, lo que nos hace diferente, lo que nos permite aún en momentos difíciles y complicados seguir adorando a Dios. Porque como te decía, ¿verdad?, cuando todo está bien, todo mundo puede darle gracias a Dios. Solamente un cristiano, aún en pérdidas profundas, puede seguir experimentando del gozo. Por eso es que cuando pasamos por momentos difíciles, es importante buscar a Dios o seguirlo buscando. Y por eso es que somos insistentes. Hay que estar leyendo la Biblia, hay que estar leyendo la Biblia, hay que estar reflexionando, hay que estar buscando al Señor, porque es muy fácil, es muy tentador decir, bueno, yo no ocupo orar, ¿verdad? Yo no ocupo leer la Biblia, yo lo puedo hacer a mi manera. Y ahí vamos día a día, quedándonos sin ese gozo, sin esa relación con el Señor, y podemos pasar desapercibidos ante una sociedad que tanto necesita a Dios. Ahora, ahorita te decía que parte de lo que nos puede robar el gozo es el enemigo, porque el enemigo nos va a buscar hacer pecar, y el pecado sí tiene el poder de robar el gozo. Fíjate cómo lo dice Salmo 51, versículo 10 al 12. David está escribiendo este salmo cuando él es confrontado con Natán. Creo que la mayoría no sabemos la historia, pero bueno, por si acaso se los recuerdo. David había adulterado con Betsabé, la esposa de Urías. Había mandado matar a Urías y él creyó que todo estaba resuelto, pero Dios sabía lo que David había hecho y le manda a confrontar por medio del profeta Natán, quien le dice de las consecuencias de sus actos. En el versículo 10, David comienza diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero fíjate la siguiente parte, restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme con un espíritu de poder. Entonces, David había experimentado
las consecuencias del pecado y había comenzado a perder ese gozo que le caracterizaba. Y cuando nosotros buscamos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos de Dios y no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para Dios, el gozo se comienza a desaparecer. A pesar de que tenemos acceso a Él, lo dejamos a un lado y estamos viviendo nuestras fuerzas, y por eso es que hay personas que no experimentan de la libertad que hay en Cristo, no experimentan de la felicidad, no basada otra vez en las circunstancias, sino basado en nuestra relación con Dios. O sea, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo en el capítulo 8 dice, no hay nada que pueda separarnos? O sea, ni las dificultades, ni los poderes de las tinieblas, no hay nada. Pero sí podemos distraernos, sí podemos desconectarnos. Fíjate que en Génesis, en el jardín, cuando viene la serpiente, ¿verdad? Y le dice a Eva, mira, todo está muy bonito, pero enfócate en este árbol que tú no puedes comer. Enfócate en eso. Y eso llevó a Eva a perder el gozo de todo lo que tenía y a desobedecer a Dios. Y cuando tú y yo nos enfocamos en aquello que no tenemos, que quisiéramos tener, que a lo mejor tiene un ser querido, a lo mejor tiene un compañero de trabajo, a lo mejor tiene alguien más, bueno, eso también tiene la capacidad de desenfocarnos en Dios y de perder el gozo, porque queremos lo que alguien más tiene. Y por eso te decía que el gozo es la plena seguridad de nuestro corazón del carácter de Dios, de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque el plan que Dios tiene para cada uno es distinto. Y muchas veces queremos lo que alguien más tiene. Añoramos eso. Bueno, yo sería feliz si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si no hubiera perdido a esta persona o si no hubiera perdido esto. Y nos acordamos, ¿verdad? En memoria de cómo a veces habíamos pensado que iba a ser la vida, pero Dios decidió algo. Ahí en ese momento lo que tú y yo necesitamos hacer es recordar el carácter de Dios. O sea, recordar que Dios es amor. Porque hay veces que miramos, como el salmista decía, ¿verdad? Que ¿hasta cuándo, verdad, vas a mirar para otro lado? Nosotros miramos que Dios contesta las oraciones de otras personas, pero a lo mejor no contesta la oración como quisiéramos que contestara nuestras oraciones, o aún, ¿verdad? Quizás no la contestó como tú y yo estábamos esperando que lo hiciera, y el gozo se fue junto con esa oración que no respondió Dios a nuestra manera. Salmos 28:7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía y de Él recibo ayuda. Mi corazón salta, dice, de alegría y con cánticos le daré gracias. Entonces, hablando del gozo, quiero que en esta mañana, en el tiempo que nos queda, veamos tres realidades acerca del gozo. Número uno, es que el gozo se aprende. Y con esto me refiero, fíjate cómo lo dice en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Es un texto que la mayoría de nosotros conocemos y nos enfocamos en el versículo 13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí nos quedamos. Pero ese versículo, aunque es muy bonito, tiene un contexto que son los versículos anteriores. Y los versículos anteriores nos muestran la razón de esa expresión de Pablo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, grande, dice, ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, dice, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Pablo les está escribiendo esta carta porque habían enviado una ofrenda. Dice, no lo digo porque tenga escasez, sino, pues dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, Pablo, él estaba dándonos un secreto, y es que había aprendido que sin importar las circunstancias, su gozo no dependía de ellas. Imagínate Pablo
traicionado, ¿verdad? Imagínate Pablo levantando una iglesia y luego llegaban los falsos maestros y dividían la iglesia y traían una enseñanza equivocada y luego Pablo lo traicionaban y lo ponían en prisión y luego le golpeaban. ¿Cómo él pudo mantenerse haciendo las cosas a la manera de Dios? Bueno, él aprendió a mantener su vida con gozo sin importar cómo estaba las circunstancias. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no aprendemos a estar felices con lo que tenemos, estaremos abriendo la puerta al desánimo y la queja. O sea, si no estamos felices con lo que tenemos, y eso no es un conformismo, ¿okay? No digo que no busquemos mejorar nuestra condición de vida. Lo que sí digo es de que en cualquiera que sea nuestra circunstancia, nosotros necesitamos aprender a estar gozosos, a decir, sabes que esta es la voluntad de Dios, yo quisiera tener esto o aquello, pero no va a depender mi felicidad de si Dios responde como yo espero o no, porque nosotros vemos con nuestros ojos físicos, pero Dios ve mucho más allá y sabe lo que pudiera suceder si nos contestara como nosotros quisiéramos. Algunos de nosotros podemos dar testimonio de que damos gracias a Dios porque no contestó la oración aquella que nosotros hicimos, porque en un momento dado hicimos una oración pensando que era lo mejor y luego pasó el tiempo y nos dimos cuenta y dijimos, Señor, qué bueno que no me contestaste. O sea, qué bueno porque mira lo que pasó. Hebreos 13:5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es un deseo insaciable por bienes materiales. O sea, es el deseo que no tiene un control por lo material. Y esto es especialmente importante porque vivimos en los tiempos en los cuales la economía, lo material, ¿verdad? Es muy importante y afecta a nuestro estado de ánimo, nuestra fe, nuestra actitud. Entonces, estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, es algo que necesitamos aprender, sobre todo porque vivimos en un mundo que está tan enfocado en lo material, que es fácil caer en la tentación por las conversaciones que tenemos, por lo que miramos en las redes, por lo que miramos en la televisión y decir, Dios no me escucha, y empezar a quejarnos y empezar a compararnos y empezar a decir yo fuera feliz si tuviera esto o aquello, o si mi esposo fuera así, o si mi esposa fuera asada, o si mis hijos fueran así, o si aquella persona no me hubiera traicionado, o si Dios no me hubiera quitado a esta persona, y ahí nos la vamos llevando. Y en medio de esa guerra de pensamientos, ideas, necesitamos aprender a estar gozosos, a entrenar nuestro dominio propio, a entrenar a nuestra mente, a decir, ¿sabes qué? El Señor es bueno, el Señor sabe lo que es mejor para mí, el Señor está conmigo, Él me ha dicho, nunca te desampararé. Y necesitamos entrenar nuestra manera de pensar. Fíjate cómo sucede en Números capítulo 11, versículos del 4 al 6. La historia de Israel está llena de todo menos de gozo. Y es una historia que nos ilustra muchas veces lo inconformes que es el ser humano. Esta era una nación que había sido esclavizada en Egipto. Es una nación que había estado ahí por muchos años. Es una nación que sale de Egipto mediante milagros, mediante el poder de Dios, vieron una y otra vez la provisión de Dios, pero volvían al mismo punto de su queja. Versículo 4 dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Ellos están en el desierto y hay personas ahí, ¿verdad?, que comenzaron a desear alimentarse.
Esta gente era la gente que se había unido al pueblo de Israel. Dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Versículo 5. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Los pepinos, melones, las cebollas, ajos que nos regalaban. Mentiras, los tenían, o sea, se la pasaban golpeándolos, latigándolos, eran esclavos en esa nación. Pero el desierto, la situación, la queja de las personas alrededor les hicieron olvidarse. O sea, ellos no dijeron, mira, Dios nos ha sostenido. O sea, Dios nos está llevando a través de un proceso, pero ahí la llevamos. Ellos decían, ay, cómo quisiera estar allá otra vez. ¿Cómo me acuerdo cuando estaba allá? Bien a gusto. Bueno, muchas veces eso sucede en nuestro diario vivir. Muchas veces entra eso en el matrimonio cristiano. Cuando nuestro matrimonio no es lo que soñamos que fuera, comenzamos a recordar, me acuerdo cuando estaba noviando y me acuerdo cómo era ella, o me acuerdo cómo era él, o fíjate, mi amiga tiene un matrimonio bien suave, su esposo sí hace esto, o su esposa sí le hace tortillas de harina, y empezamos a quejarnos y empezamos a ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Así se dice. O yo conozco a alguien, fíjate, a mi misma edad y ya tiene mucho dinero. Y empezamos a quejarnos y a quejar y el gozo se empieza a ir. Como cristianos tenemos lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Y eso es o debería de ser la fuente de gozo para nuestras vidas. Porque muchas veces el comenzar a quejarnos y poner los ojos en alguien más evita que nosotros hagamos los cambios. O sea, evita que yo diga, bueno, yo como esposo, ¿qué necesito hacer? O como hijo, o como cristiano, o como cualquiera que sea la faceta. Entonces dice, ahora andamos con la garganta reseca. Pues no vemos nada más que este maná. El maná era una bendición de Dios. Era la provisión de Dios para ellos en el desierto. Y eso muestra cómo muchas veces las bendiciones de Dios se convierten en motivos de quejas. Algo por lo cual le pedimos a Dios, después decimos, mira, no, yo ya no quiero esto, yo quiero otra cosa, yo quiero algo diferente. Cuando no tenemos gozo, las bendiciones pierden valor para nosotros. Entonces, necesitamos aprender a tener gozo en nuestras vidas. ¿Cómo? Enfocándonos en Dios, buscándolo a través de su palabra, recordando las promesas, el carácter, las obras del Señor. Eso a mí me ayuda a enfocarme en la fuente de mi gozo. Si tú te pones, ¿verdad?, a enfocarte en todo lo que te hace falta en tu vida, que tú crees que es lo que tú necesitas para ser feliz, vas a perder el tiempo. Y vas a perder la oportunidad de experimentar de la alegría del Señor. Hay veces que pensamos, ¿verdad? Si tuviera esto, tuviera aquello, entonces sería feliz. No es cierto. Porque si fuera así, Dios ya te lo hubiera concedido. Dios está tratando con cada uno de nosotros y necesitamos aprender, como dijo Pablo, sin importar mi circunstancia, poder mantener el gozo. Porque muchas veces esas oraciones no contestadas es lo que nos hace volver a Dios a través de la oración. Muchas veces es ese aguijón en la carne lo que nos hace volver a Dios. Y tú y yo pensamos, ¿verdad? A veces, si Dios nos contestara, fuéramos felices, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, porque Dios es amor. Porque si fuera así, Él no lo diera. De hecho, Jesús dijo, ¿verdad? Si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, imagínense más su Padre que está en el cielo. Entonces, aprendamos a mantenernos conectados con la fuente de gozo. Número 2, el gozo nos permite ver a Dios. Hace rato te leía un salmo, ¿verdad?, donde el salmista está de alguna manera inundado por la tristeza, la desesperanza. Pero cuando tú y yo mantenemos el gozo,
podemos seguir viendo a Dios a pesar de las necesidades o de las limitantes que tenemos. Filipenses 1:12 dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, o sea, todos los maltratos que Pablo había experimentado, la prisión de Pablo, ha servido, es decir, tenía un propósito para difundir la buena noticia. O sea, Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba experimentando, él podía ver a Dios obrando. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, a pesar de mi dolor, a pesar de mis incomodidades, a pesar de mi prisión, esto me ha permitido ver a Dios. ¿Por qué? Porque la gente que me tiene aquí prisionero saben que soy cristiano y se sorprenden de ver cómo sigo experimentando gozo. Porque las demás personas que son creyentes, al ver que yo, a pesar de estar encarcelado, puedo seguir compartiendo el evangelio, ellos han aumentado su fe y han comenzado a compartir también el evangelio. Entonces, cuando tú y yo mantenemos el gozo, podemos ver a Dios en nuestras vidas, en la vida de las demás personas. De hecho, Santiago capítulo 1 versículo 2 también es un pasaje muy conocido. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Reina Valera dice, ¿verdad? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren enfrentando diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia trae el carácter cristiano o la perseverancia. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Santiago está diciendo que cuando nosotros mantenemos el gozo en nuestro corazón, mientras enfrentamos las pruebas, Dios moldea nuestro carácter y podemos ver a Dios. Después de una tormenta, después de una prueba, podemos ver a Dios diciendo, ah, caray, yo me acuerdo que yo antes no era así. Yo antes era impaciente, yo antes tenía un carácter de esta forma. Y el mantener el gozo nos permite ver a Dios obrando en nuestras vidas. Pero cuando no mantenemos el gozo y permitimos que la duda, la amargura llegue a nuestro corazón, dejamos de enfocarnos en Dios y perdemos de vista lo mejor que Dios tenía para nosotros. Dice el versículo 4 aquí en Santiago, dice, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. La otra versión habla de que tengamos una plenitud, un hombre cabal, un hombre completo, un hombre de carácter cristiano. Necesitamos, iglesia, ser personas de carácter cristiano. O sea, que no a las primeras pruebas nos desanimemos, que no a las primeras situaciones difíciles dejemos de orar, que no a las primeras pruebas digamos, bueno, dejo de ir a la iglesia. No, a las primeras pruebas dejo de estar comprometido con Dios, sino que a pesar de ella, a pesar de eso que estamos enfrentando, podemos seguir con esa alegría en nuestro corazón y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes por qué lo permites. Y atravesar esas pruebas y después sorprendernos con el resultado y decir, mira, ya no soy como antes era. Dios me ha cambiado. ¿Por qué? Porque el gozo, la plena confianza de que lo que sea que estamos enfrentando nos permite avanzar. De alguna manera Dios lo utiliza para moldear nuestro carácter, moldear nuestras prioridades, moldear eso que muchas veces nos impide avanzar en una relación más cercana con nuestro Dios. Pero cuando nosotros nos desanimamos en medio de las pruebas, pues desistimos y estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel era como un paso para adelante y dos para atrás y un paso para adelante. Se pierde una generación de entrar a la tierra prometida. Y es triste ver el día de hoy a cristianos que no logran avanzar, que no logran desarrollarse, que no logran ser de bendición, que no logran dar testimonio, que no logran experimentar de la plenitud que hay en Cristo. ¿Por qué? Porque su gozo es otra cosa que no es Dios.
Su gozo es el trabajo, su gozo es tener economía, su gozo es alguien, pero no es Dios. Y cuando no es Dios, estamos queriendo sacar agua de una piedra y no va a funcionar. Entonces es importante siempre volver a la fuente de gozo. ¿Okay? Entonces, el gozo es algo que nosotros aprendemos a tener, ¿verdad? Porque volvemos a la fuente. Y por último, el gozo protege nuestra fe. Mis amados hermanos, Filipenses 3:1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca, dice Pablo, me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. El enemigo sabe que cuando nuestras circunstancias no lucen como deseamos, tendemos a desanimarnos y corremos el peligro de perder la confianza en el Señor, ¿verdad? Y estamos ahí en el desierto, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la queja se vuelve nuestra manera de hablar, la murmuración, ¿verdad? Y todo lo que platicamos es queja, ¿verdad? Tenemos conocidos que no son cristianos y lejos de ser de bendición para ellos, somos tropiezo para ellos porque nos la pasamos quejándonos y diciendo lo difícil que está la vida, o hablando de nuestro esposo o nuestra esposa con ellos y diciéndoles lo mal que están y lo que quisiéramos que hicieran, pero no hacen. Entonces, el tener el gozo protege nuestra fe, protege nuestra confianza en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Gracias a nuestra fe en Jesús es que podemos vencer al enemigo. Ahora, cuando hablo que protege nuestra fe, hablo de que podemos seguir avanzando. ¿Okay? O sea, hablo que podemos seguir experimentando de la plena confianza de que Dios está en control. Hablo de que hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista, ¿verdad? Entonces, no abrazamos los nuevos retos, no abrazamos los nuevos desafíos de parte de Dios, sino que estamos de alguna manera como en una silla espiritual, ¿verdad? En una relación dominguera con el Señor únicamente. Cuando hay mucho más que pudiéramos hacer, compartir de nuestra fe con la gente que nos rodea, invitar a personas a la iglesia, discipular a personas. Hay muchos de nosotros que ya deberíamos de estar discipulando a alguien, que tenemos años en el cristianismo, pero que muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos buscando cosas terrenales y perdemos el tiempo y perdemos la oportunidad. Y cuando nosotros estamos conectados a nuestro gozo, no es que todo esté bien. No, es que a pesar de que las circunstancias a veces puedan estar complicadas, podemos seguir confiando en Dios. Hace que 3, 4 semanas que nos cambiamos de local y la mayoría de ustedes saben que no fue fácil, ¿verdad? Sentíamos que aquel lugar era nuestra casa. Mi esposa me dijo: oye, fue la última reunión y ni nos despedimos, o sea, ni cuenta nos dimos. Pero en medio de todo el proceso pudimos experimentar de la provisión de Dios. O sea, cada domingo, o sea, decimos: ay, qué suave está aquí, qué diferente. Y no lo hicimos de manera intencional, pero sí confiamos en que Dios estaba obrando su voluntad. Y el hacerlo de esa manera nos permitió a nosotros como iglesia a no desanimarnos, a no decir: bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué mejor Dios no quita a las personas que nos están incomodando? Bueno, porque la voluntad de Dios es así. Lo que a nosotros nos corresponde es seguir confiando en Él. Fíjate cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, por favor. Dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor.
Lo repito, alégrense. Ahora, ahí en tu lugar tú piensas, ¿tú eres alegre? ¿Siempre? ¿Tú te levantas cada día diciendo, Señor, gracias por este día? Reflexiona. Tú te levantas diciendo, Señor, gracias por la vida de mi esposo. Gracias por la bendición de tener un techo. Gracias por la bendición de tener un trabajo. Gracias por la bendición de tener una iglesia. O tú te levantas cada día quejándote a lo mejor. Hay que reflexionar. Versículo 5. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Así experimentarán de la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, verdad? Dice, ok, ustedes no se deben de preocupar por nada. Ustedes vuelvan a su fuente de gozo, que es el Señor. Y cuando nosotros volvemos al Señor, le decimos, Señor, mira, tú sabes que queremos esto, tú sabes que necesito aquello. Yo te doy gracias por lo que ya hiciste antes. Yo confío en que tú eres bueno y que si es para mi bien esto o aquello, tú lo vas a hacer. Bueno, la paz, es decir, el gozo debe de gobernar nuestros pensamientos. Aun cuando perdemos a un ser querido, o sea, aun cuando perdemos la salud. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que Dios está obrando en nuestras vidas es lo mejor. Y eso va a proteger nuestra fe, porque va a evitar que nos amarguemos contra el Señor. Va a evitar que digamos, mira, ¿por qué con todos y a mí Dios no me responde? Versículo 8 dice, ahora amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Y ahí otra vez sería una buena oportunidad para que tú y yo reflexionemos si nuestros pensamientos están enfocados en lo que es verdadero. Porque a veces somos especialistas en proyectarnos, en soñar todo lo negativo que pudiera llegar a suceder, ¿verdad? Y a veces no pasa nada de eso. Muchas veces no pasa nada de eso. Entonces Pablo dice, concéntrense en todo lo honorable, lo que es justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y eso es una manera de cuidar nuestro corazón, de proteger nuestra fe. Si lo que tú y yo estamos pensando no califica dentro de esto, desechemos ese pensamiento. Y volvemos al primer punto que yo te decía, que el gozo se aprende. Si hay algo, si hay un pensamiento que me roba el gozo, debo de desecharlo, debo de entregárselo al Señor. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, dice, el Dios de paz estará con ustedes. Aun cuando Pablo y Silas estaban en prisión, se recordarán, bueno, una de las ocasiones, en el capítulo 16, versículos 13 al 25, dice, los golpearon severamente, los metieron en la cárcel, les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, o sea, iban recomendados, ¿verdad? Dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Es decir, en medio de su situación adversa, el gozo protegió su fe. Entonces, mientras estamos aquí, podemos de alguna manera olvidarnos de los problemas. Al menos espero que eso suceda. Pero al salir somos tentados a volvernos a poner o llevar esas cargas que nos cansaron durante la semana. El propósito de este mensaje es que tú y yo podamos aprender que Dios quiere que vivamos gozosos, alegres, no por nuestras circunstancias,
sino por la relación que ahora podemos tener con Él a través de la sangre de Jesús. Jesús pagó un alto precio por nuestras vidas, iglesia. No para que vivamos en derrota, no para que vivamos limitados, sino para que podamos experimentar de todas las bendiciones espirituales, que podamos experimentar de una relación diaria con Él, una relación dinámica, que podamos conocer su carácter a través de la palabra, que podamos buscarle todos los días, que podamos llenarnos de ese gozo que solamente encontramos en Él, que nos va a permitir, aún en los momentos más difíciles y complicados, tener gozo y paz en nuestros corazones. Si no estamos experimentando del gozo, necesitamos pedirle perdón a Dios, porque es un acto de desobediencia. Pero también necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poder experimentar de esa alegría que solo encontramos en nuestra relación con Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres la fuente del gozo. Nuestra alegría, Señor, no depende de cosas que cambien, de circunstancias. Aún en medio de las pruebas, Señor, podemos experimentar de ese gozo que está en ti. Señor, te pido por las personas que estamos aquí y también la gente que nos ve a través de las redes, que si no están experimentando de ese gozo, Señor, tú hables a sus corazones y puedan entender que esa es tu voluntad para sus vidas. Te pido de manera especial, Señor, por aquellas personas que no te conocen, personas que quizá han escuchado acerca de ti, pero que no han reconocido la necesidad de pedirte perdón por una vida de pecado, Señor, que han llevado. Que el día de hoy tu Espíritu Santo pueda traer una convicción de pecado a sus vidas tan profundas, Señor, que se den cuenta de la necesidad que tienen de un Salvador llamado Jesús y de la necesidad que tienen de pedir perdón por esos pecados, Señor. Y habiendo hecho eso, Señor, que ellos puedan realmente experimentar de tu presencia en sus vidas a través del Espíritu Santo. Para tus hijos, Señor, te pedimos, ayúdanos a ser conscientes de esa presencia todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.